Sandra Maurer, con un tema que nos encanta, es psicoprofilaxis antes, escuchen bien chiquitas, y después de una operación, o sea, psicoprofilaxis quirúrgica, que sirve por supuesto para sostenernos antes y después de pasar por una operación con un grado de seriedad relativo, porque hay mujeres que por operarse un párpado mueren de miedo. Sí. Hay gente que se opera del corazón. Bueno, lo vamos a hablar con ella, pero es un tema ideal para que sepan que te pueden preparar psicológicamente para estar tranquila, para que el resultado sea bueno, la recuperación, o sea, muy interesante. Me parece sumamente importante este tema. Y te cuento, Graciela, que también vamos a hacer gimnasia facial. Ejemplo, me mató. Realmente un ejemplo, Paula Trapani. Yo que creí que había empezado a hacer algo estas últimas 3 semanas. Yo no puedo creer lo que hace esta mujer. No, es impresionante. Impresionante cómo... Vamos a la clase rápido, sí. Realmente entusiasma ella. Cecilia Jiménez dice, sí, vamos todas a hacer este tipo de gimnasia que realmente modifica el cuerpo. Impresionante. Se queman cualquier cantidad de calorías. Ahora, también ustedes le vieron la carita de felicidad que tiene Paula Trapani. Es que ella también está enamorada, muy enamorada. Dicen por ahí que hasta piensa en casarse y tener hijos muy pronto. Así que dijo el responsable de esto Ángel, dije, ¿será? No, se refería al profesor de gimnasia. Pero había un hombre ahí. Sí, no me equivoqué. Hay un hombre ahí. Había un hombre. Realmente muchísimas gracias, Paula Trapani. Aparte, vale la pena conocerla porque uno la ve en el noticiero tan seriecita ella siempre y realmente bella. Buenísima. Qué energía, Mona, inteligente, fuerte. Como dice mi madre, aguas calmas son profundas. Muy bien, es cierto, es verdad. Neki, esperame un minutito. Compartí esta charla con nosotros porque voy a recibir... Hola, Sandrita, pero bienvenida a casa. Mirá qué color que traemos del verano, qué bueno volver a tenerte. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Esto de la gimnasia lo viste, es ideal para que después del posoperatorio, con tu terapia, te puedas hacer esta clase. Que nos dejó a todos realmente. No, me encantó el tema que elegiste hoy, ¿eh? Sí, realmente es un tema muy importante. Sí, para la gente que tiene miedo y para la que no tanto y que necesita información. ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo es el tema? Mira, vos empezaste diciendo algo que realmente a veces estos equívocos, ¿no? de las palabras generan una situación muy particular. Porque en realidad la definición es el pre y el post. Pero vos dijiste el antes y el después, que creo que la gente, lo importante es lo que podemos transmitir verdaderamente. Decimos pre y post y hay gente que por ahí no nos entiende. Entonces, ¿cómo esto genera la posibilidad de abrir el tema desde otros lugares? Primero vamos a tratar de explicar el complejo como para... el término complejo para desmitificarlo, porque uno dice psicoprofilaxis quirúrgica y la gente se puede imaginar cualquier situación extraña. Es simplemente prevención. La palabra psicoprofilaxis es prevención de la psique. ¿De qué? De las emociones, de los sentimientos. Entonces, la técnica en sí es una técnica que tiene una teoría por la cual uno tiene que formarse, entrenarse, y vamos a empezar hablando, esto charlado con la producción, nos pareció pertinente. Nosotros no vamos a hacer un homenaje, simplemente yo me voy a otorgar el permiso por haber hecho esta formación en la Fundación Favaloro y por algún otro gran especialista como fue Pichón Rivière, decir que solamente lo vamos a trabajar desde la tarea y solamente con esto estamos brindando lo que tenemos que brindar. Por ejemplo, cuando uno entra a una institución y recibe la admisión psicológica, como pasa en la Fundación Favaloro, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente: ¿cuáles son los beneficios, los que nos proporciona la salud? Uno, primero, hay gente que se asombra, hay gente que lo recibe como un impacto. Como se trata de la Fundación Favaloro, para dar un ejemplo, la gente acota menos, pero en realidad no entiende bien qué pasa. ¿Qué hace un psicólogo acá? ¿Por qué tengo? Yo vine por el corazón, tuve un infarto, vengo a ver al doctor Favaloro, me tienen que hacer un montón de estudios, el cateterismo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la verdadera importancia? Fíjense, vamos a ir despacio porque realmente esto no solamente lo tomamos en lo cardiovascular y vamos a seguir tomándolo en otros. En esta historia clínica y en este contacto que hace el psicólogo entrenado, logra hacer rápidamente un perfil de personalidad que le puede llevar 1 o 2 entrevistas.
Esto habla, por supuesto, imaginémonos de un equipo de interdisciplina, de estar manejándonos en un equipo donde el anestesista, todos compartimos exactamente. Esto no implica que tomamos los roles, ¿no? Porque el psicólogo no toma el rol del médico, pero sí trabajamos en equipo. Entonces, ¿qué nos proporciona? Nos proporciona saber qué le pasa a ese paciente, qué miedos tiene, cuál es su historia. Información. Información acerca de la vida individual. No nos olvidemos nunca de psicología, cuando toquemos cualquier tema, que cada cosa que le pasa a cada persona es única e individual. Claro. Entonces, ¿cuánta prevención y cuánta salud podemos hacer si cuando el médico recibe eso, que así se hace, el médico ya recibe el cuadro clínico que lo maneja él, pero además recibe la información de cómo está constituida su familia, qué pérdidas posiblemente haya tenido, si se le murió alguien en una cirugía, cómo puede estar contaminado traumáticamente. De esa persona, de ese paciente, pero ¿qué le pasa al paciente? ¿Qué beneficios tiene el que él participe de una terapia, de un tratamiento previo a su operación? Qué buena pregunta, porque ¿sabes por qué? Hay algo que me gustaría que todos lo reciban como verdaderamente es. Ya sea de lo simple a lo complejo, desde un lunar hasta una cirugía mayor, siempre el ser humano, consciente e inconscientemente, sentimos que somos agredidos. Entonces, cuando somos abordados, escuchados, no nos dejan en soledad. Ya el hecho de la hospitalización, por más que sea una hospitalización 5 estrellas, nos crea una situación de angustia, de soledad, de ensimismamiento. Entonces, empezamos a tener un rapport con alguien que nos escucha, que no nos deja solos, que nos explica, que nos va dando las pautas de lo que nos va a pasar. Pero el ejemplo más concreto y más importante, Graciela, para trabajar en la psicoprofilaxis, porque por eso el pre y el post y el antes y después también dicho, porque es más claro, más contundente, es que cuando, yo voy a dar un ejemplo muy cortito y muy sencillo. Si yo someto a una persona a un cuarto oscuro, ¿sí?, a un lugar que no conoce, esa persona se aterra, tiene miedo, porque tiene miedo de tragarse una silla, una mesa, una silla, cualquier objeto que no lo conoce. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esa persona que va a ser sometida a una intervención y va a ser agredido su cuerpo, porque siempre es agredido, sabe todo lo que le va a pasar. Le informamos el antes y el después. ¿Qué garantías tenemos con esto? La evolución en el postquirúrgico, por eso hablamos en el postquirúrgico. Entonces, hay casos donde el postquirúrgico se prolonga en el tiempo de acuerdo a la intervención que se haya realizado. Pero muchas veces, señores, y estén atentos a esto, porque esto es lo más importante, es el pre, porque muchas veces la detección precoz de síntomas que puede tener el paciente, incremento de ansiedades, ejemplo, es la 8ª vez que se opera la nariz. Yo informo al médico que la va a operar. Ya sabemos que hay una paciente conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Contenemos a la paciente. Vamos a tratar de decirle que sí va a ser operada, pero no en este momento. Entonces es un trabajo que compromete la técnica, compromete al paciente, se siente contenido. Le explicamos por qué. Porque ya sabemos que ese postquirúrgico va a ser complejo, complicado, porque ella está intentando reparar otra cosa, que es lo que hablamos en otro momento de la dismorfofobia. Las mujeres que se reoperan. Entonces, fíjense que tomamos un ejemplo. ¿Sí, me querés hacer una pregunta? Sí. Digo que si bien le pasamos información al médico, nos proporciona conocimientos a nosotros, al paciente. Totalmente. Si vos vas a entrar a un quirófano y te asustás por los ruidos, las luces, suero, aguja, gente con barbijos, el vocabulario que es extraño a uno, y ya tenés miedo a una intervención. Te voy a contar que en muchos casos... Te debe dar como... en muchos casos que a mí me ha tocado hacerlo, tengo una casuística de esto, por eso lo puedo contar. Es difícil a veces, por eso hay que trabajarlo en equipo, pero muchas veces se presentan fobias a estas situaciones. También. Entonces, lo que nosotros hacemos en el equipo es recorrer el quirófano con el paciente. Esto es esto es lo otro, etcétera, etcétera. Algo muy importante para cerrar, creo que es bienvenida, ¿no?, a este tema tan importante que no todos conocen y que además es la preservación de uno mismo, ¿no? Es decir, infórmenme. Lo que les quería contar es que cuando uno sabe lo que tiene, por qué tiene ese caño que tiene acá, por qué está conectado, por qué tiene todos estos enchufes, entra la familia, esa angustia, el paciente está sensible,
pero sabe la rehabilitación casuísticamente, y cuando digo casuística, comprobada estadísticamente, es otra el paciente que no ha recibido información, contención y apoyo. Entonces fíjense la profundidad la del tema. participación de un profesional, ¿no? Absolutamente, y la interdisciplina, como los espacios que vamos tomando. Es buenísimo, ¿no? El tema, realmente yo no sabía, pero ayuda muchísimo. Es como para cuando te vas a tomar un avión, la gente que tiene miedo a volar. La fobia a volar. Claro, te acompañan, te explican, te hacen conocer todo ese medio que te da tanto miedo y te paraliza. Sandra Maurer, excelente, porque habrá muchísima gente que de repente tiene que, inclusive hasta ir a un parto. Claro. Y tiene tanto miedo que no puede vivirlo, sentirlo de una manera. Y allí va a estar el psicólogo. Nos tenemos que ir. Se acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, que te quita muchas gracias. Un placer. Y ustedes también, nos cortan ya, nos vamos. Será hasta mañana aquí en Belleza de Mujer. Gracias, excelente. Gracias.